Esta es la historia de un hombre que lo tenía todo, pero vivía atrapado en la sombra de una pérdida irreparable, y de una niña que desafió lo imposible con la ayuda de una desconocida que guardaba un secreto revolucionario. En las montañas de Madrid, donde la riqueza no podía comprar milagros, una nani con un pasado oculto cambia el destino de una familia y de cientos de niños. Pero, ¿qué precio pagarán por desafiar a un sistema que no cree en lo imposible? Acompáñalos en un viaje de lucha, descubrimiento y esperanza, donde cada paso es un acto de fe. Un trueno retumbó en la distancia, haciendo temblar los cristales de la villa en las afueras de Madrid. Diego Herrera, de pie frente a la ventana de su despacho, observaba cómo la tormenta se cernía sobre las montañas. La lluvia golpeaba el tejado, pero el silencio dentro de la casa era aún más pesado. Desde la muerte de su esposa Isabel, hacía 4 años, la villa parecía más un mausoleo que un hogar. Cada rincón le recordaba a ella: los retratos en las paredes, el piano que nadie tocaba, la silla vacía en la mesa del comedor. Pero lo que más le dolía era ver a Carmen, su hija de 4 años, en su silla de ruedas, atrapada en un cuerpo que no respondía. Los médicos más prestigiosos de Europa habían sido claros: el daño cerebral causado por el parto prematuro era irreversible. Carmen nunca caminaría. Diego, de 42 años, había construido un imperio farmacéutico desde cero. Sus medicamentos salvaban vidas en todo el mundo, pero no podían devolverle a su hija la libertad de moverse. Había gastado millones en tratamientos, consultas, terapias experimentales. Nada funcionó. Cada noche, al cerrar los ojos, veía a Isabel, su sonrisa desvaneciéndose en la sala de partos mientras los médicos luchaban por salvarla. No lo lograron. Carmen sobrevivió, pero a un costo que Diego aún no sabía cómo pagar. Esa mañana, mientras revisaba contratos, la puerta del despacho se abrió con un crujido. Era Marta, la ama de llaves, una mujer de 60 años que había servido a la familia desde antes de que Diego naciera. «Señor, la nueva nani está aquí», dijo con su tono firme pero cálido. Diego frunció el ceño. Había entrevistado a decenas de candidatas, pero ninguna duraba más de unas semanas. Carmen era una niña dulce, pero su condición requería paciencia y conocimientos que pocas tenían. «Que pase», respondió, sin apartar la vista de los documentos. Elena Morales entró con pasos seguros, algo que sorprendió a Diego. A sus 28 años, no parecía la típica nani. Llevaba una sencilla camisa blanca y jeans, pero su postura transmitía una confianza que contrastaba con su juventud. Sus ojos, de un castaño profundo, se encontraron con los de Diego, y por un instante, él sintió algo que no pudo definir. ¿Esperanza? ¿Desafío? «Soy Elena», dijo ella, extendiendo la mano. Su voz era clara, sin rastro de nerviosismo. Diego la estudió. Había revisado su currículum: licenciada en fisioterapia, experiencia con niños con necesidades especiales, referencias impecables. Pero había algo en ella que no encajaba, algo que no podía leerse en un papel. «¿Por qué quiere este trabajo?», preguntó Diego, directo como siempre. Elena sonrió, una sonrisa que no era forzada ni servil. «Porque creo que puedo ayudar a Carmen, y porque me gusta trabajar con niños que el mundo subestima». La respuesta lo descolocó. No era la típica frase ensayada. Había una convicción en sus palabras que lo hizo dudar de su escepticismo. «Veremos», dijo, levantándose. «Carmen está en el jardín, vaya a conocerla». El jardín de la villa era un oasis de cipreses y rosales, con un columpio adaptado donde Carmen pasaba las mañanas. Diego observó desde la terraza mientras Elena se acercaba a su hija. Carmen, con su cabello oscuro recogido en una trenza, miraba un libro de cuentos con expresión ausente. Sus manos apenas podían sostener las páginas, y su cabeza se inclinaba ligeramente hacia un lado, un efecto de la parálisis. Elena no dudó. Se arrodilló frente a la silla de ruedas y, sin pedir permiso, tomó el libro. «¿Sabes? Este cuento está incompleto», dijo con una voz que parecía cantar. Carmen alzó la vista, sorprendida.
Falta la parte donde la princesa encuentra su magia secreta. ¿Quieres que la inventemos juntas? Diego no pudo escuchar el resto, pero vio algo que no había visto en años. Carmen sonrió. No era la sonrisa débil que a veces le dedicaba a él, sino una sonrisa amplia, llena de vida. Elena movía las manos, gesticulando como si estuviera tejiendo un hechizo. Carmen reía, intentando imitarla con sus dedos torpes. Por un momento, Diego olvidó la tormenta, los contratos, el peso de su pasado. Pero también sintió una punzada de desconfianza. ¿Quién era esta mujer que en minutos había logrado lo que él no pudo en años? ¿Y por qué sentía que escondía algo? Esa noche, mientras cenaban en el comedor, Elena se sentó con ellos, algo que ninguna nani anterior había hecho sin invitación. Diego no la corrigió. Carmen no paraba de hablar, o al menos de intentarlo, sobre el juego de la princesa que Elena había inventado. «Dice que mis pies pueden ser dragones», balbuceó Carmen, con una emoción que hizo que Diego casi derramara su vino. Él miró a Elena, que comía con calma, como si no notara la intensidad de su mirada. «¿Dragones?», preguntó, arqueando una ceja. «Es una forma de trabajar la motricidad», explicó Elena. «Si convertimos los ejercicios en historias, el cerebro de Carmen se conecta de otra manera. Es como engañarlo para que despierte». Diego asintió, pero no estaba convencido. Había visto demasiados tratamientos fallar como para creer en cuentos de hadas. Antes de retirarse, Elena dejó un cuaderno en la mesa. «Es mi plan para las próximas semanas», dijo. «Si quiere, puede revisarlo». Diego lo abrió esa noche, cuando la casa volvió a quedar en silencio. Las páginas estaban llenas de diagramas, horarios, descripciones de ejercicios que mezclaban fisioterapia con juegos imaginativos. Había notas sobre neuroplasticidad y estimulación sensorial, términos que Diego reconocía de sus reuniones con neurólogos, pero que aquí parecían usados de una forma distinta, casi poética. En la última página, una frase escrita a mano lo hizo detenerse. «Cada niño tiene un milagro escondido. Solo hay que encontrarlo». Cerró el cuaderno con fuerza. No sabía si Elena era una genio o una ilusa. Pero algo en su interior, una chispa que había estado apagada por años, le decía que debía darle una oportunidad. Aunque no podía evitar preguntarse, ¿qué escondía esa mujer que parecía saber demasiado? Una risa infantil resonó en el jardín, rompiendo el silencio que solía envolver la villa como una niebla. Diego, que revisaba correos en su despacho, dejó caer el bolígrafo y se acercó a la ventana. Abajo, en el césped, Carmen giraba su silla de ruedas con una velocidad que nunca había mostrado. Elena, arrodillada a su lado, aplaudía y gritaba: «¡Más rápido, princesa dragona! ¡El castillo te espera!». La escena era tan extraña que Diego sintió un nudo en el estómago. ¿Cuándo fue la última vez que vio a su hija moverse con tanta energía? Pero junto a la alegría, una sombra de duda lo perseguía. Elena había llegado hacía solo 2 semanas, y ya parecía haber descifrado algo que los mejores especialistas no pudieron. ¿Era esto real o solo una ilusión pasajera? Desde la llegada de Elena Morales, la rutina de la villa había cambiado. Las mañanas, antes llenas de silencios y cuidados clínicos, ahora estaban impregnadas de risas y juegos que Diego no entendía del todo. Elena había transformado el cuarto de fisioterapia en lo que llamaba el reino de las aventuras. Había colgado telas de colores en las paredes, colocado alfombras con dibujos de ríos y montañas, y traído juguetes que no parecían juguetes, pelotas con texturas, cuerdas elásticas, incluso un tambor pequeño que Carmen golpeaba con esfuerzo. Todo formaba parte de lo que Elena llamaba juegos mágicos, ejercicios diseñados para estimular el cerebro de Carmen mientras la hacían reír. Diego no podía negar los resultados. Carmen estaba más alerta, sus manos eran más precisas al alcanzar objetos, y su voz, antes débil, ahora tenía un tono más firme cuando pedía algo. Una tarde, mientras Diego observaba desde el pasillo, Elena organizó lo que llamó el teatro de los pies. Sentada frente a Carmen, pintó los dedos de los pies de la niña con colores lavables. Rojo para el dedo gordo, azul para los demás.
Estos son los caballeros del reino, dijo Elena, moviendo los dedos de Carmen como si fueran personajes. El caballero rojo tiene que cruzar el puente, pero necesita tu ayuda. Carmen, concentrada, intentaba mover los dedos por sí sola. Diego vio cómo los músculos de sus piernas, normalmente rígidos, temblaban con pequeños espasmos. No era mucho, pero era más de lo que cualquier terapia había logrado. Cuando Carmen logró mover el dedo gordo sola, soltó un grito de triunfo que hizo que Diego apretara el marco de la puerta. Por un instante, olvidó su escepticismo. Sin embargo, no todo era tan sencillo. Esa misma noche, mientras compartían una cena tranquila, Elena mencionó algo que encendió una alarma en Diego. Hablaban de los progresos de Carmen cuando ella dijo casi sin pensar: en la clínica de Zúrich vi casos como el de Carmen. Con el enfoque correcto, el cerebro puede sorprendernos. Diego dejó el tenedor en la mesa. ¿Zúrich?, preguntó, con un tono más frío de lo que pretendía. Elena se tensó, solo un instante antes de sonreír. Sí, trabajé allí un tiempo, con niños con discapacidades severas. Aprendí mucho. No dio más detalles. Y cambió de tema rápidamente, preguntando a Carmen si quería inventar una nueva aventura para el día siguiente. Pero Diego no olvidó la mención. Había algo en la forma en que Elena evitó su mirada, en cómo sus manos se detuvieron un segundo de más sobre el mantel. Al día siguiente, Diego decidió investigar. En su despacho, buscó en Internet información sobre clínicas en Zúrich relacionadas con neurociencias o fisioterapia infantil. Encontró varias, pero ninguna mencionaba a una Elena Morales. Revisó el currículum que ella había enviado. Todo parecía en orden, con certificados y referencias verificables. Sin embargo, no había rastro de Zúrich en esos documentos. ¿Por qué lo mencionó entonces? Diego sintió una mezcla de intriga y desconfianza. Elena era demasiado buena para ser solo una nani. Pero si tenía experiencia en una clínica prestigiosa, ¿por qué estaba aquí, trabajando por un salario modesto en una villa aislada? Decidió confrontarla, pero con cuidado. Esa tarde, mientras Elena ayudaba a Carmen a practicar movimientos con una pelota de espuma, Diego se acercó. Elena, me habló de Zúrich anoche, dijo, manteniendo un tono casual. ¿En qué clínica trabajó? Tal vez pueda contactarlos, podrían ayudarnos con Carmen. Elena no levantó la vista de inmediato, concentrada en ajustar la postura de Carmen. Fue hace unos años, una clínica pequeña, no muy conocida, respondió sin mirarlo. No creo que sirva de mucho contactarlos. Prefiero trabajar directamente con Carmen. Su respuesta fue educada, pero evasiva. Diego no insistió, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. A pesar de sus sospechas, no podía ignorar los cambios en Carmen. La niña, que antes apenas hablaba, ahora narraba historias completas sobre dragones y castillos, inspirada por los juegos de Elena. Una mañana, Diego la encontró moviendo su silla de ruedas sola por el pasillo, algo que nunca había intentado antes. «Voy a buscar a Elena», exclamó Carmen, con una determinación que hizo que Diego sintiera un nudo en la garganta. Cuando Elena apareció, Carmen se lanzó hacia ella, moviendo la silla con torpeza pero con una energía nueva. Diego, desde la escalera, sintió una mezcla de gratitud y frustración. ¿Cómo era posible que esta mujer, en tan poco tiempo, hubiera logrado tanto? ¿Y si era tan capaz? ¿Por qué ocultaba su pasado? Esa noche, Diego revisó de nuevo el cuaderno de Elena. Encontró una anotación que no había visto antes, escrita en una esquina. La clave está en la imaginación. El cerebro de un niño no conoce límites si lo guías con amor. La frase lo desconcertó. No era el lenguaje de un fisioterapeuta corriente. Había algo más en Elena, algo que ella no quería revelar. Decidió darle tiempo, pero también estar atento. Si Elena escondía algo, lo descubriría. Pero por ahora, no podía negar que su hija estaba cambiando. Y aunque no quería admitirlo, una parte de él empezaba a creer que, tal vez, lo imposible no era tan imposible después de todo. La puerta del garaje se abrió con un chirrido, y Diego entró en la villa con el traje arrugado tras un vuelo adelantado desde Londres. Había recortado su viaje de negocios,
impulsado por una inquietud que no podía explicar. Quería ver a Carmen, comprobar con sus propios ojos los progresos que Marta, la ama de llaves, mencionaba en sus mensajes. La casa estaba inusualmente silenciosa, sin las risas que se habían vuelto comunes desde la llegada de Elena. Mientras dejaba su maletín en el vestíbulo, un sonido leve, como un roce, llegó desde la sala de fisioterapia. Se acercó con sigilo, sin anunciar su presencia, y lo que vio lo dejó sin aliento. Carmen, su hija, estaba de pie, tambaleándose, con los brazos extendidos hacia Elena, quien la animaba desde el otro lado de la habitación. «Un paso más, princesa dragona. Tú puedes». Carmen dio un paso vacilante, luego otro, y Diego sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía. Era imposible. Los mejores neurólogos de Europa habían sido claros. El daño cerebral de Carmen, causado por la hipoxia durante el parto, era permanente. Sus piernas, rígidas por la parálisis, no podían sostenerla. Sin embargo, allí estaba, avanzando con una determinación que Diego nunca había visto. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no se movió, temiendo romper el momento. Cuando Carmen llegó a los brazos de Elena, la nani la abrazó con una sonrisa que mezclaba orgullo y alivio. Fue entonces cuando Carmen giró la cabeza y lo vio. «¡Papá!», gritó, con una voz tan clara que Diego apenas la reconoció. Sin pensarlo, corrió hacia ella, cayendo de rodillas. Carmen, con esfuerzo, dio un paso hacia él, y Diego la sostuvo justo antes de que perdiera el equilibrio. La abrazó con fuerza, incapaz de hablar. Por primera vez en 4 años, sintió que su hija estaba realmente con él, no atrapada en una silla. Esa noche, después de que Carmen se durmiera, Diego invitó a Elena a su despacho. Necesitaba respuestas. La nani, sentada frente a él, parecía tranquila, pero sus manos, entrelazadas sobre la mesa, delataban una leve tensión. «¿Cómo lo hiciste?», preguntó Diego, con una mezcla de gratitud y exigencia. «Los médicos dijeron que era imposible». Elena respiró hondo, como si hubiera esperado esa pregunta. «No es un milagro, señor Herrera», respondió. «Es ciencia, pero una ciencia que pocos quieren aceptar». Y entonces, por primera vez, Elena reveló su verdad. No era solo una fisioterapeuta. Había obtenido un doctorado en neurociencias en Cambridge y trabajado en una clínica experimental en Zúrich, especializada en niños con daños neurológicos severos. Allí desarrolló un método basado en la neuroplasticidad infantil, usando la imaginación y el juego para estimular conexiones neuronales que los tratamientos tradicionales ignoraban. Diego escuchaba, atónito. «¿Por qué no lo dijiste antes?», preguntó, con un dejo de frustración. Elena bajó la mirada. «Porque el mundo académico me rechazó», admitió. «Mis métodos no eran rentables. No usaban máquinas caras ni medicamentos patentados. Las clínicas querían resultados rápidos, no procesos largos basados en juegos. Me acusaron de ser poco científica, de dar falsas esperanzas. Así que dejé Zúrich y volví a España a trabajar como nani. Era la única forma de seguir ayudando a niños como Carmen sin que me detuvieran». Diego sintió una punzada de incredulidad. ¿Cómo era posible que alguien con tanto talento hubiera sido ignorada? Pero también sintió algo más: admiración. Elena había sacrificado una carrera prometedora por seguir su convicción. Sin embargo, la revelación trajo nuevas preguntas. ¿Por qué no publicaste tus resultados? ¿Por qué esconderte?, presionó Diego. Elena dudó, y por primera vez, Diego vio un destello de miedo en sus ojos. «Porque no todos quieren que esto funcione», dijo en voz baja. «Hay mucho dinero en los tratamientos convencionales. Mis métodos desafían a empresas farmacéuticas, a clínicas que cobran fortunas por terapias que no siempre funcionan. Si sigo adelante, podría haber consecuencias». Diego frunció el ceño. Como dueño de una empresa farmacéutica, sabía mejor que nadie cómo funcionaba esa industria. Había visto de cerca las rivalidades, los intereses ocultos. Pero también sabía que lo que había visto esa tarde no era una ilusión. Carmen había caminado. Y eso lo cambiaba todo. Esa noche, Diego no pudo dormir.
Caminó por la villa, deteniéndose frente al cuarto de Carmen. La niña dormía plácidamente, con una paz que no había tenido en años. Al volver a su despacho, abrió el cuaderno de Elena y releyó sus anotaciones. Cada página estaba llena de observaciones minuciosas, diagramas de ejercicios, notas sobre cómo el cerebro de un niño podía reconfigurarse con el estímulo adecuado. Pero también había algo más. Una lista de nombres. Niños de la clínica de Zúrich, con breves descripciones de sus progresos. Uno de ellos, un niño llamado Lucas, había aprendido a caminar después de 2 años de terapia. Diego sintió un escalofrío. Si Elena había hecho esto antes, ¿por qué estaba sola? ¿Quién la había obligado a esconderse? Al día siguiente, Diego tomó una decisión. Llamó a Elena al comedor, donde desayunaban con Carmen. «Quiero ayudarte», dijo sin rodeos. «Tus métodos funcionan. No sé qué pasó en Zúrich, pero aquí no tendrás que esconderte. Quiero que Carmen siga mejorando, y quiero que otros niños tengan esa oportunidad». Elena lo miró, sorprendida. «Señor Herrera, eso no es tan simple. Necesitaría recursos, un espacio, un equipo. Y habría resistencia, mucha». Diego sonrió, por primera vez en semanas. «Soy Diego Herrera. Los recursos no son un problema. Y si hay resistencia, la enfrentaremos juntos». Elena no respondió de inmediato, pero en sus ojos había una chispa de esperanza y también de temor. ¿Estaba lista para salir de las sombras? Y más importante, ¿qué precio pagarían por desafiar un sistema que no toleraba cambios? Una carta anónima llegó a la villa, sellada con un matasellos de Barcelona y sin remitente. Diego la abrió en su despacho, esperando otra solicitud comercial, pero las palabras escritas en tinta negra lo hicieron detenerse. Abandone el proyecto de la clínica o enfrentará consecuencias. No todos quieren sus milagros. La amenaza, breve y directa, llegó justo cuando la vida parecía tomar un rumbo nuevo. En las últimas semanas, Diego había transformado el ala este de la villa en una clínica improvisada, financiando equipos y contratando a un pequeño equipo de fisioterapeutas para trabajar bajo la guía de Elena. Carmen seguía progresando, y el primer paciente externo, un niño de 7 años llamado Francisco, había llegado con sus padres, desesperados por una esperanza que los médicos les habían negado. Pero la carta en sus manos era un recordatorio de que el éxito siempre atraía enemigos. Desde el milagro de los primeros pasos de Carmen, Diego había sentido una energía que creía perdida. La idea de la clínica no solo era para su hija, era una forma de redimir los años de impotencia, de honrar la memoria de Isabel, que siempre había creído en ayudar a los demás. Elena, al principio reticente, aceptó liderar el proyecto, pero con una condición: todo debía hacerse con discreción. «No quiero atención hasta que estemos seguros de los resultados», había dicho, con una cautela que Diego ahora entendía mejor. La clínica, aunque pequeña, ya había comenzado a operar. Francisco, un niño con parálisis cerebral similar a la de Carmen, había mostrado mejoras en solo un mes. Podía sostener una cuchara sin ayuda y mover las piernas con más control. Los padres de Francisco, al borde de las lágrimas, contaban a cualquiera que los escuchara que Elena era un ángel. Pero no todos pensaban igual. Diego guardó la carta en un cajón, decidido a no dejar que el miedo lo detuviera. Sin embargo, la amenaza no era lo único que lo preocupaba. Los rumores sobre la clínica empezaban a circular. Un periodista local había publicado un artículo titulado «El magnate que promete milagros», insinuando que Diego usaba su riqueza para promocionar terapias no comprobadas. En los círculos médicos, las críticas eran más duras. Un neurólogo de Madrid, conocido por sus vínculos con una gran farmacéutica, calificó los métodos de Elena como pseudociencia peligrosa. Diego, acostumbrado a navegar el mundo de los negocios, sabía que estas acusaciones no eran solo opiniones. Alguien quería detenerlos, y la carta era una prueba de que no se detendrían ante nada. Aún así, los resultados hablaban por sí mismos. Una mañana, mientras Diego supervisaba la instalación de nuevos equipos en la clínica, Elena lo llamó con urgencia. «Tienes que ver esto», dijo, con una emoción contenida. En la sala de terapia,
Francisco estaba sentado en una alfombra, intentando ponerse de pie con la ayuda de un andador adaptado. Sus padres, al lado, lo animaban con lágrimas en los ojos. Cuando Francisco dio un paso torpe, la habitación estalló en aplausos. Diego sintió un calor en el pecho, pero también una presión creciente. Cada éxito atraía más atención, y con ella, más riesgos. Esa noche, confrontó a Elena. ¿Quiénes son los que te persiguen?, preguntó, mostrando la carta anónima. Elena palideció, pero no pareció sorprendida. No lo sé con certeza, admitió. En Zúrich recibí advertencias similares. Empresas que financian tratamientos convencionales no quieren competencia. Mis métodos son baratos, accesibles. Eso amenaza sus ganancias. Diego apretó los puños. Su propia compañía había enfrentado críticas por sus precios, pero nunca había jugado sucio. Ahora, estaba en el otro lado. Decidido a proteger el proyecto, Diego organizó una reunión con un abogado de confianza y un experto en seguridad. Reforzaron la vigilancia en la villa y contrataron a un equipo para rastrear el origen de la carta, aunque las pistas eran escasas. Mientras tanto, la clínica seguía creciendo. 2 niños más, Sofía y Mateo, llegaron desde Valencia, recomendados por los padres de Francisco. Elena trabajaba sin descanso, adaptando sus juegos mágicos a cada niño, mientras entrenaba a los fisioterapeutas para replicar su enfoque. Diego, por su parte, comenzó a contactar a científicos independientes, buscando aliados que validaran los métodos de Elena. Pero las críticas no cesaban. En un foro médico en línea, un grupo de expertos acusó a la clínica de explotar la desesperación de las familias. Diego, furioso, quiso responder, pero Elena lo detuvo. No luches con palabras, dijo. Luchemos con resultados. El punto de inflexión llegó cuando Diego decidió dar un paso audaz. Organizó una conferencia de prensa en Madrid, invitando a periodistas, médicos y familias. En el evento, presentó a Carmen, que caminó unos pasos frente a todos, y a Francisco, que usó su andador para cruzar el escenario. Elena explicó su método, mostrando datos de los progresos de los niños. La sala quedó en silencio, luego estalló en aplausos. Pero no todos estaban convencidos. Un reportero, conocido por sus artículos sensacionalistas, preguntó: ¿Cómo sabemos que esto no es un montaje? ¿Dónde están las pruebas científicas? Diego respondió con firmeza: Las pruebas están frente a ustedes, y pronto el mundo las verá. Al día siguiente, anunció la creación del Centro Herrera de Neuroplasticidad Infantil, con la promesa de que los tratamientos serían gratuitos para las familias que no pudieran pagarlos. Donó la mitad de su fortuna personal para financiarlo, un gesto que generó titulares en todo el país. Sin embargo, la conferencia también intensificó las críticas. Una demanda anónima llegó a la clínica, acusando a Elena de practicar medicina sin licencia. Aunque el caso fue desestimado rápidamente, Diego sabía que era solo el comienzo. Una noche, mientras revisaba los planos para expandir la clínica, encontró a Elena en el jardín, mirando las estrellas. ¿Valdrá la pena?, preguntó ella, con una vulnerabilidad que Diego no había visto antes. Todo esto, las amenazas, las acusaciones. ¿Y si no podemos seguir? Diego, por primera vez, tomó su mano. «Valdrá la pena», dijo. «Por Carmen, por Francisco, por todos los niños que vendrán. No estás sola». Elena asintió, pero en su mirada había una sombra de duda. Diego sabía que el camino sería difícil, pero también que no había vuelta atrás. La clínica era más que un proyecto. Era una revolución. Y él estaba dispuesto a luchar por ella, sin importar quién se interpusiera. El sol se ponía tras las montañas, tiñendo el cielo de un naranja intenso, cuando un grito de alegría resonó en la terraza de la villa. Carmen, ahora de 9 años, corría descalza por el césped, persiguiendo una pelota con una agilidad que nadie hubiera imaginado posible 5 años atrás. Diego, sentado en una silla de mimbre, la observaba con una mezcla de orgullo y asombro. Junto a él, Elena balanceaba a su hijo de 2 años, Marco, en sus rodillas, mientras reía ante las piruetas de Carmen.
La escena era tan cotidiana, tan llena de vida, que Diego apenas podía creer que todo había comenzado con una chispa de esperanza en una sala silenciosa. Pero el camino hasta aquí no había sido fácil, y los ecos de las batallas aún resonaban en su memoria. Habían pasado 5 años desde que Diego anunció la creación del Centro Herrera de Neuroplasticidad Infantil. Lo que comenzó como una clínica improvisada en el ala este de la villa se había convertido en un referente mundial. 12 filiales operaban en diferentes países, desde México hasta Japón, atendiendo a cientos de niños con discapacidades neurológicas severas. Los métodos de Elena, basados en la estimulación a través del juego y la imaginación, habían sido validados por estudios independientes y, finalmente, recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Carmen, ahora una niña vibrante que practicaba ballet y soñaba con ser coreógrafa, era el símbolo vivo de lo que el centro podía lograr. Pero el éxito no llegó sin sacrificios. Los primeros años fueron una tormenta. Las acusaciones de fraude no cesaron tras la conferencia de prensa. Una gran farmacéutica, con conexiones en el gobierno, intentó bloquear las licencias del centro, alegando que los tratamientos no cumplían con los estándares médicos. Diego usó toda su influencia y recursos para contraatacar, contratando a los mejores abogados y organizando simposios donde familias y pacientes contaban sus historias. Francisco, el primer paciente externo, fue clave. A sus 12 años, caminaba con bastón y hablaba en público sobre cómo los juegos mágicos de Elena le habían dado una nueva vida. Las imágenes de niños como él, antes considerados casos perdidos, corriendo o moviendo sus manos con precisión, silenciaron a muchos críticos. Pero no a todos. Diego aún recibía correos anónimos, menos frecuentes pero igual de amenazantes, recordándole que el cambio siempre tiene un precio. En lo personal, la vida de Diego también había cambiado. Su relación con Elena se fortaleció en medio de las luchas. Las noches trabajando juntos en la clínica, revisando datos o consolando a familias, los acercaron de una manera que ninguno esperaba. Una tarde, mientras compartían un café en el jardín, Diego le pidió a Elena que se casara con él. No hubo anillo ni gran gesto, solo una pregunta sincera, nacida de la certeza de que no podía imaginar un futuro sin ella. Elena, con lágrimas en los ojos, aceptó. Su boda, sencilla y en la villa, fue celebrada con Carmen como dama de honor, caminando con orgullo por el pasillo. Cuando nació Marco, Diego sintió que su familia, rota por la pérdida de Isabel, volvía a estar completa. El Centro Herrera no solo transformó a los niños que atendía, también cambió a Diego. Él, que antes vivía para los negocios, ahora encontraba propósito en cada niño que cruzaba las puertas de la clínica. Había donado la mitad de su fortuna inicial, pero su empresa farmacéutica, reorientada hacia investigaciones más humanas, seguía siendo rentable. Elena, por su parte, se convirtió en una figura respetada, aunque nunca buscó el reconocimiento. Rechazó ofertas de universidades y clínicas prestigiosas, prefiriendo quedarse al frente del centro, entrenando a nuevos terapeutas y adaptando sus métodos a cada niño. Su humildad desconcertaba a Diego, pero también lo inspiraba. «No se trata de mí», decía Elena. «Se trata de ellos». Esa noche, en la terraza, mientras Carmen jugaba y Marco balbuceaba en los brazos de Elena, la conversación tomó un tono nostálgico. Carmen, con la pelota bajo el brazo, se acercó y se sentó junto a ellos. «¿Recuerdan cuando no podía caminar?», preguntó, con la curiosidad propia de una niña de 9 años. Diego sintió un nudo en la garganta. Antes de que pudiera responder, Elena sonrió y dijo: «Lo importante no es lo que no podías hacer, sino todo lo que has aprendido desde entonces». Carmen frunció el ceño, pensativa, y luego asintió. «Creo que sí, pero me gusta correr ahora». Diego rió y añadió: «Cada niño tiene un milagro dentro, Carmen. Solo necesita a alguien que crea en él». La niña sonrió y volvió a correr tras la pelota, mientras el sol desaparecía tras las montañas. Más tarde, cuando Marco y Carmen dormían, Diego y Elena se quedaron en la terraza, mirando las estrellas. «¿Crees que Isabel estaría orgullosa?», preguntó Diego con la voz baja. Elena tomó su mano.
Creo que estaría feliz, Diego, no solo por Carmen, sino por todo lo que hemos construido. Diego asintió, sintiendo una paz que no había conocido en años. La villa, antes un lugar de silencio y dolor, ahora era un hogar lleno de risas y sueños. Y el centro, con su red de clínicas, era la prueba de que el amor, la fe y el trabajo podían transformar lo imposible en posible. La historia de Carmen, Elena y Diego no terminó esa noche. Cada niño que llegaba al centro traía una nueva historia, un nuevo desafío, pero en cada paso, en cada risa, estaba la certeza de que ningún obstáculo era demasiado grande cuando se luchaba con el corazón. Y mientras las estrellas brillaban sobre la villa, Diego supo que, aunque el camino había sido duro, cada esfuerzo había valido la pena.